Capítulo 5. La vida de Jesús. Te ruego que no te centres en lo que fue mi propio proceso. No permitas que te sepulten los pensamientos que vienen a tu mente cuando me ves clavado en la cruz. Porque te aseguro que te has clavado a ti mismo a muchas cruces, y aunque parezcan ser diferentes, no lo son. Aunque la angustia que sufres parezca ser menos intensa que la que crees que yo sufrí, no es así. Ha llegado el momento de abandonar la cruz, la tuya y la mía. Jesús, como un hermano, tu amor por mí no podría ser de la magnitud que sientes que es, si no fuera porque comprendes que lo que compartimos es un amor pleno. Es el amor que, cuando lo vemos reflejado entre nosotros, es un reconocimiento puro del amor de nuestro Padre. Y por eso el amor que sientes por mí parece ser especial, aunque ciertamente no lo es. Se trata de la familiaridad que surge al reconocer en mí el amor como algo totalmente pleno. Porque en ese reconocimiento no solo encuentras la expresión de mí mismo, sino de cualquier otro. No se trata, y estoy seguro de que eres consciente de esto, de un amor que simplemente se enfoca en un individuo, sino de un amor que reconoce la plenitud del ser, que es la incorporación de todo lo que es, de todo hermano y de la totalidad de la mente de Dios. Esto no quiere decir que en este momento no me regocije totalmente por lo que estás expresando. Te aseguro que lo hago, y te doy gracias por ello. Entonces, este asombroso sentimiento que siento por ti es el sentimiento que crecerá para abarcar a todas las creaciones de Dios a medida que abandono mis ilusiones. Ciertamente. Eso es absolutamente correcto. Llegarás a reconocerme por lo que realmente soy, que es el sentimiento que representa al Cristo, el Cristo que tú eres. Parece que tú, como una expresión de nuestro Creador, tienes un papel especial en este planeta. Te han llamado Príncipe Planetario. ¿Te importaría hablar sobre quién eres realmente? Primero corregiré un malentendido sobre el uso del término Príncipe Planetario, tal y como recoge el libro de Urantia. Sería más apropiado si piensas en ese término como algo representativo del Cristo, es decir, del sentimiento, de la encarnación de los principios y de la verdad del Cristo. Y llegarás a entender que la verdad del Cristo es la verdad sobre ti, tal como lo es sobre mí. En aquel tiempo solo pareció haber una diferencia, que yo era más consciente de ello que tú. Por favor, no me eleves más allá de lo que crees asequible para ti, pues eso sería totalmente inapropiado. Yo soy yo, sabiendo que yo soy yo, animándote a reconocer que somos lo mismo. No hay favoritos en la familia de Dios, no hay alguien que sea más que otro, no hay nadie más ilustre o con más sabiduría. Somos todos una extensión igual de la mente de Dios. Al pensar que yo soy una persona especial, ¿qué sentirías si intercambiáramos los papeles y te vieras a ti mismo siendo esa misma persona especial? Ese es mi mensaje para ti, mi amado. Lo que me ha confundido en este asunto es el hecho de que tu nacimiento fuera anunciado antes de que ocurriera la Inmaculada Concepción. Parecía como si tú no fueras simplemente otro ser humano que nace de nuevo en la ilusión. El mensaje que se intentaba trasladar aquí fue que tú tampoco lo eres. Para ser más claramente específico, no hubo ninguna circunstancia ni ningún evento que ocurriera en mi vida aquí en la Tierra que fuera de ningún modo especial o diferente de las circunstancias de la vida de cualquier otro hermano. Parecieron ser más dramáticas simplemente para ilustrar el tema, pero no para atraer la atención hacia la persona. Para dirigir la atención hacia el sentimiento de ser el Cristo, ciertamente, sí. Pero no para llevarla sobre mí como individuo específico que habría conseguido ser alguna otra cosa distinta a lo que tú ya eres. ¿Ves? Si esto fuera así, tu atención se hubiera visto siempre atraída hacia la persona, y hubieras perdido completamente el fundamento del mensaje, que fue dirigir tu atención hacia la mente de Dios, hacia tu esencia, que es la divinidad de todo lo que es. Esto puede no ser visto así cuando tu atención se coloca en cualquiera a quien veas como alguien especial o separado. Esto es la encarnación del principio que estudias continuamente y expresa al Hijo de Dios. Incluso la definición del Hijo de Dios como algo infinitamente expresado puede impedirte asumir el aspecto de unidad. Aún me pregunto cómo pudiste encarnar y ser consciente de quién eras a una edad tan temprana si no estabas de cierto modo más avanzado. ¿Estabas plenamente despierto antes de elegir venir a la experiencia física en ese momento? Nada realmente cambia en tu estado mental cuando estás, tal y como lo percibes, en este lado del telón de la muerte, o al otro lado. Tu estado mental sigue siendo el mismo. No estás menos iluminado ahora que lo pudieras estar viéndote a ti mismo en un estado sin cuerpo. Mi reconocimiento y comprensión de quién era, ocurrió tanto en el cuerpo como fuera de él.
Yo simplemente era más consciente, estaba más cerca de la verdad acerca de mí mismo. Al venir a esa encarnación. Mi edad física tuvo poco que ver con ello. ¿Has tenido otras experiencias físicas en este planeta? Ciertamente. ¿Podrías saber cuál fue alguna de ellas históricamente hablando? Ciertamente, podrías. ¿Te importaría compartir esa información? No creo que en este momento sea útil hacer una exploración histórica. Eso llevaría tu atención hacia áreas que son superfluas. De nuevo te digo que tu interés debería enfocarse en mí solo en la medida en que eso que ves encarnado en mí pueda animarte a reconocer que también está encarnado en ti. De otro modo, nos estamos desviando del tema. ¿Has estado encarnado físicamente desde el tiempo en que fuiste Jesús? ¿Existiría un ser llamado Maitreya que encarna al Cristo en este momento, y que serías tú? No, no he estado de nuevo encarnado físicamente. La personificación que has conocido como la mía siendo Jesús no es la personificación del ser llamado Maitreya. Solo hay un hijo y ese hijo es conocido como el Cristo. Tal y como tú eres el Cristo y yo soy el Cristo, Maitreya es el Cristo. ¿Ese ser es alguien a quien debamos seguir? ¿Va a presentarse a sí mismo como líder espiritual para esta época? Un verdadero líder espiritual nunca se presentará él o ella a ti como un líder espiritual. Porque alguien que se proclame como líder fomenta la creencia de que está buscando seguidores. Ha habido muchos ejemplos de seres iluminados a quienes se les asignó el papel de líderes contra sus propios deseos, y en oposición al mensaje que ofrecían. Alguien que es consciente de su ser reconoce a ese ser igualmente en ti, y no te anima a convertirte en seguidor, sino más bien a unirte a él como un igual. Él ve tu perfección, ve la divinidad que actualmente te escondes a ti mismo, y sabe que su visión de ti fortalece la tuya propia. Cuando encuentres a alguien que haya reconocido el Cristo y que se haya aceptado a sí mismo como el Cristo, te aseguro que no será necesario que se anuncie como tal. La conciencia de Jesús en tu vida como Jesús, cuando todavía no eras plenamente consciente de ser la conciencia de Cristo, cuando experimentabas dolor y sufrimiento, ¿tuviste algún tipo de comprensión que te dijera que ibas a tener que transmutar el dolor y el sufrimiento de los demás? Permítenos responder a esto lo más claro posible. Lo que te intriga es la fuente del dolor y del sufrimiento que has experimentado. Y preguntas si es posible que puedas tomar el dolor de otros, o pasárselo a otros. Te aseguro que solo es posible puedas dar o tomar lo que refleja la esencia de lo que eres. Y esa esencia es lo que he descrito como un flujo de amor. Todas las cosas que parezcan venir a ti o emanar de ti que no se compongan de esta esencia, son las cosas que tú has fabricado y has elegido experimentar de forma separada de tu experiencia de ser el Cristo. Si la esencia de tu ser estuviera representada por un fresco lago, una corriente de agua pura, entonces todo lo que serías capaz de expresar estaría conforme con lo que eres. Podría ser niebla, bruma, gotas de agua, aguas turbulentas o calmadas, pero, en su esencia, todo ello sería una expresión de lo que compone la base de lo que tú eres. No te sería posible expresarte siendo una ramita de madera. Sin embargo, si te experimentaras a ti mismo como siendo ese estanque de agua y eligieras creer que podrías expresarte como una ramita de madera, entonces, tendrías tu percepción de que la madera sería lo que tú estás expresando. Pero eso no alteraría la verdad de lo que tú eres. No puedes alterar lo que conforma tu ser. Y no puedes, en verdad, expresar algo que no sea lo que constituye la esencia de tu ser. Eres absolutamente libre, sin embargo, para cambiar tu percepción acerca de lo que constituye la esencia de tu ser. Y en esa percepción alterada de tu ser tienes percepciones erróneas adicionales sobre muchas cosas. Entre ellas podría estar la de que te sería posible expresar dolor o bien infligirlo, y recibir dolor de otro. En tu estado de percepción y de creencia esas cosas parecen ser la realidad. Pero estoy intentando hacerte entender que no son, de hecho, la realidad. Provienen de un estado mental que es una percepción errónea de la realidad. Déjame expresarlo de otro modo. Todas las cosas que emanan de la fuente del Creador son inmutables. Tu elección de experimentarlas como estando en su estado natural, o bien verlas con una percepción errónea está basada en tu elección de reconocerte a ti mismo separado, o bien ser consciente de tu ser como el Cristo. Cuando tengas conciencia del Cristo no verás ningún aspecto de ti que esté apartado de su fuente. Cuando estabas en el jardín de Getsemaní y tomaste la decisión de proseguir con la experiencia, sabiendo que finalmente llevaría a tu crucifixión, ¿fue una decisión del Cristo o de Jesús? Fue muy claramente una decisión de Jesús, el hombre.
La cruz no cumple ningún propósito para el Cristo. Tu pregunta está sin embargo más directamente dirigida a intentar comprender por qué el hombre, o bien el Cristo, pudieron adoptar el papel de un mártir. Por favor, entiende que este no fue el significado de la crucifixión. Nunca hay justificación para el sacrificio, porque este implica que podría ser necesario que un hermano hiciera algo en detrimento de él mismo para poder lograr un beneficio para otro. Puedes estar seguro de que este tipo de pensamiento no tiene lugar en la mente de Dios, y no sería por tanto una expresión del Cristo. El amor que Dios extiende a su Hijo no tiene opuesto, y este amor nunca se le da a uno y se le quita a otro. Como hombre, como Jesús, yo cumplí con ciertos propósitos al elegir la experiencia de la crucifixión. Esa experiencia también pudo cumplir un propósito útil para la comprensión de mis hermanos. La decisión cumplió con mi propósito, así como sirvió de ilustración para aquellos que realmente entendieron el significado de mis enseñanzas en aquel tiempo acerca de cómo establecer un fundamento para comprender la vida infinita. No hice ningún sacrificio para enseñar esta lección. Mi propósito se vio igualmente cumplido, pues era reconocerme siendo enteramente la encarnación del Cristo. El tuyo es el mismo. Si yo hubiera sido enviado realmente aquí como mensajero de parte de Dios, eso estaría en contradicción directa con lo que te he estado diciendo, que tú eres, de hecho, la expresión perfecta del Padre mismo, y que Él te ve solo bajo la luz de esa perfección. ¿Cómo entonces podría haberme enviado Él para intentar enseñarte eso? Yo elegí mi experiencia. Yo elegí experimentar mi plenitud como el Cristo. Y la manera en que yo podía entender lo más claramente posible esta experiencia fue mostrarte eso a ti. Los principios no cambian. Al pedirte que tú veas tu divinidad reflejada en los ojos de tu hermano, ¿crees que es diferente para mí? Cuando fui llevado ante el consejo de quienes iban a hacerme un juicio final, muchos se preguntaban por qué no me defendí más vigorosamente. La esencia del cargo de blasfemia que se me imputaba fue el rehusarme a negar mi declaración de ser el Hijo de Dios. Muchos se preguntaban por qué entonces no me liberé de mis cadenas y proyecté la ira de Dios contra aquellos que condenaban a su único y más amado Hijo. ¿Por qué no me protegí de este cruel e injusto castigo que se me imponía? Existieron de hecho quienes en aquel tiempo interpretaron mi indefensión como validación de la imputación. Razonaban diciendo que Dios no hubiera permitido que alguien que fuera realmente su Hijo fuera tratado de ese modo. Hubo otros entonces, y después, que creyeron que las desgracias experimentadas en sus vidas eran el castigo de Dios por la muerte de su Hijo. Creyendo eso se pierde el sentido del mensaje de mi vida. Si yo hubiera reaccionado según la ley del ojo por ojo, defendiéndome frente a otros, mi vida se habría convertido en la justificación de la creencia de que los pecados del hombre y la ira de Dios son reales. Todos aquellos que se sentaban ese día en la sala del juicio, acusadores y acusado, eran hijos de Dios. Nadie era más santo que otro. Y sabiendo esto, yo no podía hacer nada menos que permanecer en un estado de paz y amor. Condenarles por sus pensamientos, considerándolos separados de los pensamientos de Dios, justificaría una idea que no es cierta. No contemples otros significados que se fundamenten en la ilusión de miedo que el mundo parece presentar. Acepta simplemente que mi propósito fue, y es, expresar la verdad de Dios. La verdad de que Él es solo amor, y que eso mismo eres tú. ¿En qué momento preciso supiste que habías logrado la plenitud del Cristo? Estás pidiendo respuesta a esta cuestión en términos temporales, y te daré una que refleja lo mismo. Fue en el momento en que me permití ser conscientemente liberado de la cruz. La respuesta que va a tener más sentido para ti, sin embargo, será esta. Fue en el momento en que supe que no había necesidad ni de ser atado a la cruz ni de ser soltado de ella. Ese fue el momento en que pude dejar ir toda la ilusión. ¿Experimentaste dolor cuando estabas en la cruz? Yo no estuve siempre totalmente en posesión de mi identidad como el Cristo en todos y cada uno de los momentos de esa encarnación física. Hubo veces en las que experimenté dolor en tanto que me identificaba con el cuerpo que fue colgado en la cruz. Si fueras a pedir una definición o explicación simple sobre cuando yo reconocía que era el Cristo y cuando me apartaba de ese reconocimiento, una manera simple de describirlo sería diciendo que cuando yo sentía dolor y cuando sentía otra cosa que no fuera la alegría que supone la presencia de Dios, es cuando no estaba reconociendo a mi ser. El sufrimiento de cualquier tipo, sea físico o mental, no corresponde al ámbito de Dios. Dios no desea probar la calidad de nadie en cuanto a capacidad de aguantar el sufrimiento.
Lo único que desea Dios para ti y para mí es experimentar la esencia de lo que Él es. Y te aseguro que no hay dolor, no hay sufrimiento en la mente de Dios. Lo único que encontrarás ahí es dicha, encontrarás paz, y encontrarás solamente amor. Las elecciones hechas para experimentar sufrimiento y dolor son simplemente experiencias que finalmente te probarán que han sido realizadas separadas de la voluntad de Dios. Reconocerás tu voluntad y la voluntad del Creador en sincronía absoluta cuando ni siquiera consideres las elecciones que te brinden cualquier otra cosa que no sea paz y alegría. Nota de Tom: durante una conversación que tuve con un amigo sobre la vida de Jesús, él me preguntó si yo era consciente, o si me habían dicho algo, sobre el momento en que Jesús había alcanzado el despertar a la verdad sobre sí mismo. Según él me lo preguntaba, comencé a ver la escena de la crucifixión. Había 4 cruces, una vacía. Había mucha gente en el lugar. Algunos estaban cerca, muchos otros a cierta distancia, como si no estuvieran seguros de lo que iban a ver. Era un día nublado pero muy tranquilo. Según veía esto mentalmente, yo era consciente de que él flotaba hacia adentro y hacia afuera de la conciencia física, pero que su mente estaba plenamente en paz. Se sentía como si no estuviera realmente ahí. También fui consciente de que yo estaba esperando ver algún tipo de flash de luz, y que él entonces desaparecería. Y entonces, vi el flash, pero él seguía ahí, y llenó mi visión. Me di cuenta entonces de que lo que pasó es que el mundo desapareció de su mente. El simbolismo era perfectamente claro. Lo real era inmutable. Cuando despertó a la verdad, el pensamiento de pecado de un mundo de separación que no era real habían abandonado su mente, y la experiencia de todo ello simplemente dejó de darse. Fue una perfecta ilustración de lo que él enseña. ¿Por qué no elegiste una manera más fácil de demostrar la vida infinita? ¿No podrías haber cumplido con tu propósito de una manera menos drástica, menos violenta? ¿Por qué no seguiste enseñando, amando, expresando, viviendo un periodo completo de vida, haciendo la transición de alguna manera menos dolorosa? El momento de experimentar el cumplimiento de mi propósito estaba entonces muy a mano. ¿Por qué entonces la cruz? La gente iba a entender el lenguaje hablado en los términos de la época en la que se percibían inmersos. Si bien mi propósito sí podría haberse cumplido de otro modo, no habría servido al doble propósito que me propuse. Así que permití que se procediera en los términos que habían sido puestos en movimiento por el estado de ánimo de la época. Te he dicho antes que se responden muchas preguntas, pero que no se escuchan las respuestas porque el enfoque del que escucha no está sintonizado con la manera en la que la respuesta se presenta. La emoción y la percepción de esa época se vio muy bien servida por ese evento tal y como sucedió. Esto no significa, o no debería implicar, que nadie se vea en la necesidad de tomar la decisión de encontrar y de experimentar su ser crístico en otros términos que no sean amorosos y pacíficos. Entiendo que tú entonces apareciste tras la resurrección según el amor que habías compartido con aquellos individuos. ¿Es correcto? Es una percepción errónea basada en la necesidad de ordenar por orden de importancia los personajes cercanos a mí en aquel entonces. Mis intentos de transmitir mi comprensión sobre mí mismo y sobre mi padre estuvieron siempre dirigidos hacia contemplar a cada persona como un aspecto esencial e igual del amor de Dios, y siempre como iguales receptores del amor de Dios. ¿No sería entonces totalmente contradictorio aparecer ante alguien a quien yo amara más, y relegando así mi amor por otro a una menor importancia? Esto no fue así. Hubo muchos malentendidos en la época. Te aseguro esto, muchos más me vieron tras mi muerte de lo que ha sido registrado. Me gustaría que entendieras que, debido a la naturaleza del propósito que tenía que cumplirse, el de ser la ilustración de la vida infinita, aquellos que lo pidieron y que creían, aquellos para quienes el propósito se iba a cumplir si conseguían ver mi encarnación física recreada, fueron respondidos. El orden en que se hicieron esas peticiones, y en el que todas ellas fueron respondidas, no tiene que ver con mis sentimientos por ninguno de los involucrados. Esta copia de ti mismo se trataba de un estado de energía más elevado que el nivel denso de nuestra forma física normal. Te sorprendería saber que fue diferente en los diferentes casos. En cada caso, sin embargo, se cumplió con el propósito necesario para la visión, y todo sucedió de forma muy natural. ¿Cómo te manifestaste a Tomás? Él hizo su petición desde el sentimiento de necesitar confirmación, y no tanto por la necesidad de entender la continuación de su fuerza vital o de mi fuerza vital,
sino basada en el sentimiento de aceptar el amor que yo decía que tenía por él. Él sintió que cuando mi presencia física fue eliminada, este amor se le había retirado. Y fue entonces en respuesta a esta necesidad por lo que me aparecí ante él. Y solo por satisfacer tu curiosidad, hablando en los términos que utilizas de densidad, esta fue una manifestación bastante densa. Fue diseñada para dejar el mínimo espacio posible para la duda, y en ese sentido, existió un contacto físico adicional. Siempre me pregunté por qué nunca tuviste una mujer en tu círculo. Había muchas en mi círculo. Había muchas más que las que han sido registradas. En esos tiempos eso no era aceptable. Te aseguro que tenía muchos hermanos y hermanas de los cuales no hay registro, ni es necesario que lo haya. ¿Puedo preguntarte por qué no había mujeres discípulas? ¿Fue porque no habrían sido escuchadas dados los estándares culturales de la época? Fue simplemente una implicación social, y sí, estás en lo cierto. Ciertamente no habrían sido escuchadas en esa época. Las otras implicaciones tienen que ver con el cuidado de la familia. Las mujeres estaban en el mismo centro y núcleo del cuidado familiar. Permíteme comentarte otro asunto. Le das mucha importancia en tu mente al papel de los discípulos como mensajeros de nuestras enseñanzas mutuas. El compartir que tienes en tu propia vida es bastante significativo y satisfactorio para ti y para los que te rodean. Es la naturaleza y la intimidad en ese compartir lo que estaba incluso más en el núcleo de lo que me sucedía en mis relaciones en esa época particular. Y a ese respecto te aseguro que existieron muchas relaciones con mujeres, hubo mucho tiempo compartido, mucho amor compartido, y mucho beneficio mutuo derivado no solo de mis relaciones directas con mujeres en ese momento, sino debido a las personas con las que se encontraron después esas mujeres. Muchos de estos encuentros tuvieron lugar en el núcleo de las unidades familiares, y fue dentro de ese contexto donde su propósito alcanzó un gran sentido. Muchos se han preguntado sobre los 18 años entre tu aparición en Nazaret y tu bautismo en el río Jordán. ¿Qué estuviste haciendo en ese tiempo? Hubo muchos viajes, multitud de experiencias, pero para responder más concisamente, estaba cumpliendo mi papel como hombre, Jesús. Me llegaron las experiencias que de hecho me llevarían al punto de permitirme a mí mismo alcanzar el pleno reconocimiento del Cristo, eso que previamente te describí como lo que fue experimentado en el momento de dejar la cruz. Por favor, trata de no diferenciar, o de no asociar de ninguna forma un significado especial al viaje que yo hice en oposición a aquel en el que tú te encuentras. Decir que mis tentativas por comprender y aprender estaban en un nivel superior a las tuyas, o que se dieron en un plano que excede tu comprensión, sería algo de extremadamente poca ayuda. Ves, no hay profundidad que comprender. No hay distancia entre tú y la aceptación de tu ser. Esa es también una enorme percepción errónea. Al permitirte pensar eso te dices a ti mismo que es posible extender la distancia entre tú y Dios. Y te aseguro que esto no es de ninguna manera posible. Solo existe tu percepción sobre cómo de lejos de tu ser estás en un momento dado. Y en cualquier instante podrías elegir abandonar completamente tu sensación de aislamiento y abrazar totalmente ser la extensión de tu Padre, y entonces, así sería, y lo sería instantáneamente. No insistas en que yo he sido un ejemplo para ti por lo que he logrado en un número relativamente corto de años. Tu proceso y el mío son diferentes, pero el resultado es inevitablemente el mismo. En el momento en que elegí soltar, dejar ir, reconocí que nunca había abandonado el hogar de mi padre, y en el momento en que tú lo elijas, completa, totalmente, reconocerás lo mismo. Y es total y completamente irrelevante el modo en el que cada uno llegue a ese punto de permitirse la decisión de volver. Yo hice lo que más se necesitaba en mi caso para ilustrar ese hecho, y tú solo necesitas saber que estás haciendo lo mismo. No soy más hijo de Dios que tú. Yo no ocupo un espacio especial en su corazón que el que tú ocupas. Su propósito una vez comentaba con alguien que el propósito principal de tu estancia en la tierra en esa época fue el de afrontar o alcanzar la plenitud del Cristo. Entonces me preguntaban si no tenías también un propósito de enseñanza o de ministerio. ¿Es eso así? Imagina que te aceptas a ti mismo estando en un estado de amor y oyes la petición de un hermano pidiéndote expresar tu amor. ¿Es tan difícil reconocer qué es esto lo que me estaba sucediendo? Para cumplir con mi propósito compartí mis intuiciones y mi guía con los que me rodeaban, y eso se llegó a conocer como un ministerio. A menudo se intentan sacar conclusiones en cuanto a la forma y la función que adoptó ese compartir basándose en información previa.
Cuando no haces comparaciones ni concluyes nada basándote en juicios del pasado, tu comprensión es mucho más clara. Simplemente diriges la cuestión con una mente abierta hacia la búsqueda de la información que creas que te va a ser de utilidad ahora. Si tu pregunta fuera, ¿fuiste un maestro durante ese periodo? La respuesta sería que sí. También te diría que fui un estudiante. Te diría que compartía las intuiciones y el conocimiento que tenía en ese momento con quienes me rodeaban, pues ellos eran importantes para mí y para el proceso de mi reconocimiento de mi verdadera identidad, que es también la tuya. Pero nadie debe pensar que el camino que yo elegí es el que le conviene a él, ni la base para juzgar el camino en el que ahora él se encuentra. Esto apoyaría la percepción errónea de que yo soy diferente de ti y mejor que tú. Cuanto más fuerte sea esa creencia, más difícil será reconocer nuestra igualdad, y que no hay nadie en el Cristo por encima de la totalidad o de cualquier aspecto de la totalidad. Si creyeras que cualquier expresión aislada del Cristo ocupa un lugar especial en el Cristo, llegarías a la conclusión de que existen muchos seres especiales. Y si hay otros seres realmente más elevados, entonces deben existir otros más abajo. Nuestro propósito es reconocer el amor de Dios y reconocernos a nosotros mismos como la expresión de su amor, y no el de considerar que alguien es más capaz de expresarlo que cualquier otro. Experimenté algo que no entiendo del todo. Mientras estaba sentado a la mesa del comedor andaba pensando sobre la crucifixión y preguntándome por qué Jesús había tenido que sufrir, qué es lo que hizo que eso tuviera que suceder. Y Jesús, clavado a la cruz, apareció entonces sobre la mesa frente a mí. Entonces le pregunté, ¿por qué permitiste que sucediera? No contestó, pero se incorporó, se estiró y me abrazó, doblándose la cruz alrededor de mí, con sus manos aún clavadas a ella. Le conté esta experiencia a otras personas solo 2 veces, y lloré en cada una sin poder controlarme. No podía parar ni evitarlo. ¿Podrías explicar esta experiencia de algún modo que me ayude? Mi querido hermano, te sugeriría que permitieras que esta experiencia se diera una vez más, pero con este cambio sutil. A medida que sientes el abrazo, observa cómo se desploma la cruz. La cruz es lo que te trae todo ese sentimiento de dolor y de angustia, y lo que te oculta el feliz sentimiento que se quiere transmitir con el abrazo. Preguntas por qué necesitaste hacer eso, y me gustaría decirte que no confundas tu camino con el mío. No creas que debido a tu percepción de mí y a lo que yo conseguí yendo por el camino que seguí para poder recordar la verdad de lo que somos. No creas que ir por ese mismo camino va a ser lo apropiado para ti. Las experiencias que yo necesité para que se me brindara la plena constatación de la verdad las elegí de la manera que mejor ilustraba mi propósito, dadas las circunstancias de entonces. Lo que yo viví sería absolutamente inapropiado para tu situación y tus circunstancias. Te llamo hermano para ayudarte a entender que yo no estoy por encima de ti. Espero que te des cuenta de que no hubo nada especial o significativo en lo que yo elegí, como es también en tu caso. Te ruego que no te centres en mi vida personal. No sucumbas a los pensamientos que vienen a tu mente cuando me ves clavado en la cruz. Te aseguro que te has clavado a ti mismo a muchas cruces, y aunque parezcan diferentes, son la misma cruz. Aunque la angustia que sufres parezca ser menos intensa que la que crees que yo sufrí, no es así. Ha llegado el momento de abandonar la cruz, la tuya y la mía. Identifícate con los sentimientos del abrazo, del amor que compartimos. No malinterpretes el mensaje que se te dio a causa de las interpretaciones de otras personas que te dicen que yo fui enviado a la muerte y sufrir dolor a fin de liberarte de tus pecados. Se trata de percepciones erróneas. Entiende el amor que te tengo. Comprende también que no podría sentirlo así si no supiera que el amor es la identidad de tu ser. Te preguntas qué es lo que ocurrió con mi cuerpo, con esa misteriosa desaparición de los restos físicos. Consideras esta desaparición como algo que podría darte algún tipo de clave para alcanzar tu divinidad de una manera semejante. Esto no es necesario. Te daré una explicación fisiológica que satisfará tu curiosidad. Es simplemente esta: tu cuerpo y el mío no son nada más que las manifestaciones de lo que nuestra mente contiene acerca de ellos. Habrá un tiempo en que esto ya no supondrá ningún misterio para ti. A medida que desees manifestar un cuerpo, o permitir que éste regrese a un elemento no físico, simplemente, así ocurrirá, pues entenderás que esa es su naturaleza. Hacer eso hoy en día conllevaría un poder que verías como un truco mágico, y que tu ego podría utilizar para concebir un cierto tipo de superioridad, y eso no es útil para nuestro propósito.
Lo que es importante es que entiendas que el cuerpo, por sí mismo, es irrelevante. No digo poco importante, sino irrelevante. Siempre tendrás a tu disposición los recursos necesarios para manifestar aquello que has elegido experimentar. Como tu ámbito de conciencia actual está enfocado en lo físico, ahora tienes un cuerpo que te posibilita esas experiencias. Pero cuando elijas un rango de experiencias donde el cuerpo físico sea innecesario, entonces tus experiencias no serán algo físico. Por eso el cuerpo es irrelevante. Te pido que honres las elecciones que estás haciendo, y en consecuencia, las herramientas que las hacen posible. Pero nunca te identifiques a ti mismo, a tu ser, con un cuerpo. Céntrate en ver si experimentas el amor y la alegría que te has estado negando. Solo en eso. Así no te juzgarás tan duramente a ti mismo y regresarás al conocimiento. Solo te pido que estés en paz. Reconoce que estamos juntos, que podemos estar en un estado de comunión en este momento, y así se dará. Me gustaría saber algo sobre tu relación con José, tu padre en la tierra, y el ser que él es ahora. Mi relación con mi padre cuando yo estaba en un cuerpo físico fue excepcional. Era de una total aceptación. Estoy seguro de que puedes reconocer cómo de difícil te resultaría el hecho de tener un hijo que hacía las cosas que has leído que yo hice. No fue difícil en nuestro caso. Mi padre fue, ciertamente, una mente abierta. Y esa mente abierta asimilaba fácilmente lo que estaba sucediendo y en absoluto le provocó un impacto. Hubo muchas cosas que él no entendía, solo hubo unas pocas, muy pocas, que encontró difíciles de aceptar. Para mí fue enormemente beneficioso poder vivir en ese ambiente de permiso incondicional. El proceso de mi preparación, de hacerme consciente de mi identidad como hijo de Dios, fue reforzado por su amorosa presencia. También es cierto que lo que hice le causó muchos conflictos con las ideologías existentes, pues mi padre era una persona profundamente religiosa. Y fue un motivo de gran orgullo para mí el hecho de que él no se tomara todos esos conflictos que yo le presentaba, con respecto a esas ideologías como algo personal, debido a que él era mi padre. Él simplemente fluyó con los acontecimientos y así lo sigue haciendo. Cuando llegué a la pubertad nuestra relación dejó de ser íntima y personal, debido a mis esfuerzos por encontrarme a mí mismo. Eso me dejó menos espacio para mantener relaciones personales. Mas él estaba bastante al corriente de todo, y aunque ni él ni yo supiéramos en ese momento lo que estaba por venir, su fe era tan grande que confió en que el resultado iba a ser absolutamente perfecto para ambos. La segunda venida, ¿podrías explicarnos el proceso del segundo advenimiento de Cristo? Siento que debe referirse al regreso a nuestra conciencia del reconocimiento de Cristo, pero ha existido otra manera de entender lo que dice que, tú, Jesús, regresarás físicamente. No tengo planes en este momento. ¿Tienes alguno para el futuro? Vive el presente. ¿No me concedes el mismo privilegio a mí? Lo que piensas es bastante correcto. La percepción errónea es la que dice que hubo una primera o una segunda venida. El Cristo nunca ha cambiado. Si dijeras Jesús en persona vendrá de nuevo, en ese caso su significado sería totalmente diferente. Que vuelva o que no vuelva Jesús como persona lo debes ver como algo totalmente irrelevante. Y hay muchas razones para ello. ¿Cómo sería posible que yo quisiera, por un lado, hacerte comprender que simplemente porque parezcamos estar en diferentes estados de encarnación, en realidad no estamos separados? Y a la vez también quisiera alentarte a pensar que mi segunda venida sería algo que conseguiría acercarnos más. Ahora estás intentando trascender los pensamientos de limitación. No sería apropiado que yo actuara de ninguna manera que pudiera oponerse a lo que estás haciendo. Hablando en términos del Cristo, es también irrelevante si ocurre una segunda venida. Lo único que importa es reconocer ahora lo que es. Ahora, tú eres. Tú eres el Cristo, la expresión de Dios que se expresa a sí mismo siendo tú. Solo te pido que reconozcas esto. ¿Cómo podría ser importante preocuparte con una segunda venida? Esto no tiene ninguna utilidad para ti. El presente, ¿por qué has decidido estar con nosotros en este tiempo y espacio en particular? No existen ni el tiempo ni el espacio, y no tengo otra elección que la de estar contigo, porque somos inseparables. No hay ninguna otra dimensión especial que puedas concebir en este momento. No se trata de nada grande o pequeño, simplemente es. No puede ser conocido como dimensión, porque eso lo limitaría.
Ni puede ser conocido como algo tan vasto que no puedas concebirte a ti mismo llenándolo. Todo esto son solo juegos que únicamente te servirán para entretener a tu mente egoica. Acepta simplemente lo que he dicho, que no hay tiempo ni espacio, y que no podemos de ninguna manera estar separados, pues la mente de Dios es íntegra. En esa plenitud reside la mente de su Hijo, y Él no está ni separado de otro ni separado de ningún aspecto infinito de sí mismo en su expresión. No intentes conceptualizar sobre esto en términos que podrías relacionar con fronteras físicas, no puede hacerse. Por el momento, reconoce simplemente lo que he dicho, porque así es. ¿Hay algo más que quisieras compartir ahora? El amor que está presente dentro de ti es algo maravilloso de compartir. Lo más significativo de todo lo que haces es compartir ese amor. De nuevo, de lo que se trata es de permitir que el sentimiento se convierta en el centro de tu atención. Las palabras pueden ser percibidas, y pueden ser percibidas erróneamente, pues siempre están ahí, en el ámbito de la percepción. Solo cuando te permitas a ti mismo estar plenamente inmerso en el sentimiento de tu ser, en el sentimiento del amor, es cuando podrás comunicar a otros quién es Dios. Y cuando intentes explicar racionalmente lo que sientes que necesitas hacer, en realidad se trata precisamente de eso, de comunicar el amor de Dios. Y esto no sucederá con palabras.